Hola, soy Gabriel Díaz, estudiante de Teatro y Comunicación Escénica de la UNIAC. Hola, soy Catalina Contador Villarroel, tengo 20 años, soy estudiante de teatro y me encanta cantar, bailar y actuar. Mi nombre es Camila Zaporta, tengo 20 años y estudio teatro y comunicación escénica. Hola, buen día. Mi nombre es Bastián Araya, estudio teatro y comunicación en la UNIAC y tengo 18 años. A continuación, presentaremos una descripción de los conceptos de este semestre, comprendidos en Historia del Teatro 1, desde teatro hasta comedia del arte. Definiciones que serán también ejemplificadas y desarrolladas para finalizar con una conclusión grupal. El teatro es un género literario constituido por obras dialogadas, por ende, un acto de comunicación e inherente al ser humano. Tiene su raíz etimológica en el griego teatron, por lo tanto es un elemento de origen greco-latino. Hace referencia a un lugar para contemplación, refiriéndose a un edificio, construcción, o para referirse al género dramático, contemplando obras, piezas teatrales y dramaturgia, como el arte de componer y escribir obras de teatro para ser representadas. También suele atribuirse al oficio del actor o actriz. Tiene orígenes primitivos. Se podría decir que desde la realización de ritos, según Jorge Dubati, el teatro también es lenguaje, expresión, comunicación y recepción. Implica reunión y convivo. Por ende es un acontecimiento social y de existencia a sí misma político. El concepto de teatro lo podemos ver reflejado en todas las obras que hemos leído a lo largo de este semestre, pues son obras escritas con la finalidad de ser representadas en escena, como lo son Edipo Rey, Antígona, Las Asambleístas, Medea, Fedra, Díscolos, entre otras. La tragedia. Su raíz etimológica deriva de trajodia, tragos y oda. Tragos, el macho cabrío sacrificado en honor a Dionisios, y oda, canto, es decir, significa el canto del macho cabrío. La tragedia corresponde a una fábula, en términos aristotélicos, con un desenlace funesto o fatídico que produce al espectador miedo y compasión por los personajes. Catarsis. Contiene personajes, acciones y diálogo, también un coro o corifeo. Varias de estas características cambiarán a través del tiempo. Para Aristóteles, la tragedia corresponde a la imitación de una acción completa y esforzada o elevada, enriquecida de adornos artísticos, ritmo, armonía y música, presentado de forma dramática, contemplando a la imitación como un arte y método de aprendizaje. Por ende, también produce placer. Asimismo, cuenta con magnitud, que para Aristóteles es necesario que haya magnitud, pero suficiente para apreciar la belleza. Deben existir proporciones, es decir, lo que hace que la obra pase de la dicha a la desdicha. En la tragedia se muestran los hombres mejores de lo que son. Dentro de las tragedias leídas podemos evidenciar los desenlaces funestos, por ejemplo, presentes en Medea a través de su venganza, al matar a la futura esposa de Jasón y a su padre, y a sus propios hijos. En Antígona, esta es encerrada viva y se termina ahorcando. En Los 7 contra Tebas, con el asesinato mutuo entre Polínices y Eteocles en guerra, dejando a la ciudad y a sus hermanas en lamento. En Edipo Rey, con el suicidio de su esposa y madre Yocasta, y su autodestierro tras arrancarse los ojos, además de evidencias en la magnitud de la tragedia, que demuestran su dirección descendente, desde el poder y ostento de Edipo como rey hasta su autodestierro. Y por último, en Fedra, el momento en que Teseo, al exigir venganza a Poseidón, este envía a un monstruo marino a matar a su hijo Hipólito, que termina con su lamento y el suicidio de Fedra. La comedia. Tiene su raíz etimológica en la palabra comedia del griego komos, haciendo referencia a la parte final del desfile, refiriéndose a las sátiras realizadas después de cada trilogía de tragedias, prontamente denominadas comedia. Es una obra dramática que amplifica la fealdad y representa al hombre peor de lo que es, ridiculizando sin dolor, sino risa, sustentando humor y divertimento. Trataba temas contingentes y hacía críticas a la política.
También corresponde a una obra teatral, cinematográfica o televisiva en cuyo acto predominan los aspectos humorísticos o festivos, y su final termina de manera feliz. En la obra Las asambleístas podemos evidenciar una crítica a la política tras una propuesta de gobierno socialista y protocomunista, liderado por mujeres en un proceso que se expone con mucho humor, pues las mujeres se disfrazan de hombres con las prendas de sus maridos a camuflarse en el gabinete de gobierno y se burlan de ellos y lo inservibles que son. En la comedia de la olla, como comedia nueva, abarca temáticas cotidianas, familiares y relaciones amorosas como Licónides y la hija de Euclión, e incluso el dinero, que en este caso es apreciado como tesoro por Euclión. En la mediana, en donde el humor recae en la ayuda desastrosa de Dabo, entre el matrimonio de Filomena y Pánfilo, desatando rumores y desacuerdos. Al ayudar, termina por empeorar la situación, problemáticas las cuales son derivadas de forma humorística. En Díscolos vemos la comedia en la pérdida de la olla por parte de Nemón, en su avaricia que está en juego a lo largo del relato, como en su caída a un pozo, como el clímax, pues él, quien representa la misantropía y el odio al otro, se verá solo y desamparado, y necesitará para salir del pozo la ayuda de otros, de aquellos que odiaba hasta el momento. El teatro preliterario romano. El teatro preliterario romano corresponde a expresiones teatrales anteriores al teatro romano, que no poseen una estructura definida o argumento. Pueden ser de carácter itinerante o popular. Dentro de ella podemos encontrar Las danzas etruscas, que corresponden a intervenciones de carácter popular e itinerante en las cuales se improvisaban versos en tono de burlas. La farsa atelana. Según William Beer, en la frontera sur del Lacio había existido desde época antigua la farsa atelana, una especie de espectáculo de Polinichela y Colombina que exhibía tipos fijos como el payaso, el glotón y el viejo tonto en situaciones ridículas. En esta etapa, en la farsa, se utilizaban máscaras y es llamada atelana por su lugar de origen, Atela. Esta continuaría en la Edad Media, convirtiéndose en uno de los géneros más populares, más emblemáticos del medioevo. Pantomima, posterior al mimo. El pantomimo consistía en una intervención en la que un bailarín, llamado pantomimo, sin hablar, realizaba las representaciones teatrales usando únicamente la gestualidad del cuerpo y de las manos, ayudándose de la danza y de máscaras con la boca cerrada. Un buen exponente del pantomimo es Marcel Marceau. El teatro oficial o sagrado. Corresponde a una de las dos corrientes o vertientes del teatro en la Edad Media, el cual, en este caso, es implementado por la Iglesia como medio de propaganda y educación, siempre con Dios como principal organizador del mundo, es decir, una poética teocentrista, más específicamente de religión cristiana, cuando en el 308 después de Cristo el emperador Teodosio decretó que esta religión sería la oficial. El teatro oficial se lleva a cabo inicialmente en las iglesias y luego en frontis de las mismas y espacios públicos como plazas y muchas veces en carretas para su traslado de pueblo en pueblo y realización. Se desarrollaba a partir de festividades de la religión cristiana o representaciones bíblicas. De aquí surgen el misterio correspondiente a dramas de la temática religiosa creadas por los sacerdotes y del autos sacramentales, que son obras de un solo acto de estructura y personajes alegóricos con un tema preferente eucarístico como los Corpus Christi. Dentro de las obras que podemos reflejar en el teatro oficial sería, por ejemplo, la lectura de un auto sacramental de los Reyes Magos, una clara historia bíblica. El teatro popular o profano. La segunda corriente o vertiente del teatro en la Edad Media es el teatro popular o profano, que corresponde al que no es teocentrista ni implementado por la Iglesia, el cual se hacía de todas formas en los espacios públicos. Surge como contra al desmantelamiento de los teatros, llevado a cabo por el emperador Justiniano en el siglo VI, especialmente los romanos, tras acusar a los cómicos de graves ofensas a la ciudad santa y la religión oficial, el cristianismo.
pero el teatro popular nunca dejó de realizarse. Contenía malabaristas, acróbatas, titireteros, mimos, juglares, músicos y entre otros, los cuales iban de pueblo en pueblo realizando espectáculos y carnavales en lugares públicos como mercados y plazas. Poseían una intención moral en la que utilizaban la poesía, música y comedia para instruir al pueblo, por lo cual el teatro popular cumplirá un rol muy importante en la época debido a los grandes niveles de analfabetismo. La comedia del arte. La comedia del arte corresponde a un tipo de teatro popular que, más comprendido como una tradición teatral de este, es una mezcla de elementos del teatro literario del Renacimiento italiano, con tradiciones carnavalescas como máscaras y vestuarios, recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Proviene de las farsas atelanas romanas y el mimo, además de fusionar las actividades de los juglares, malabaristas y las claves cómicas de los bufones renacentristas con elementos propios de los carnavales. Usualmente abarcan temáticas más típicas, tramas sencillas y solían relatar aventuras y relaciones amorosas y familiares. Está muy alejado del carácter religioso, pues estaba principalmente dirigido a las clases populares con la intencionalidad de entretener y concientizar con respecto a críticas sociales. En cuanto a la obra, a diferencia del teatro inglés de la época, que estaban exclusivamente formadas por hombres que hacían los papeles femeninos, en la comedia del arte también habían actrices mujeres, es decir que todos los personajes usaban media máscara para facilitar los parlamentos con la excepción de los enamorados. Sus personajes representan distintos tipos sociales y grupos, dentro de los cuales podemos encontrar a Los innamorati, que corresponde al grupo de los enamorados como Colombina, la enamorada de la historia y pareja de Arlequín. Por su simpatía e ingenio, consigue todo lo que se propone. Gustan los hombres y las mujeres. Los Becci forman el grupo de los poderosos y burlados. Sus tipos más populares son Pantaleón, Il Dottore y Tartaglia, y suele incluir también al capitán. Los Sani, que componen el grupo más numeroso y son los conductores de la historia y sus intrigas. Su actuación cómico-dramática se acompaña de mimos y acrobacias. Los más populares con el paso de los siglos han sido Arlequín y su novia Colombina, el astuto Brigela y el filosófico Poliquinela. Conclusión. Para finalizar, como grupo podemos concluir la relevancia de este trabajo en el reforzamiento de nuestros conocimientos, aprendizaje y procesos investigativos sobre la historia del teatro, desde sus principios hasta la comedia del arte. Nos ayudó también a nivel personal con la comprensión de muchos de los términos mencionados en la exposición del trabajo, de manera que podemos comprender de mejor forma sus definiciones y de dónde provienen. Consideramos que las obras expuestas como ejemplos y las definiciones asimismo abarcan de una excelente manera los contenidos del ramo, en términos de dramaturgia, vocabulario, temáticas expuestas, el teatro y sus principios, sus grandes exponentes, entendimiento de las diferencias entre el teatro romano, griego, la tragedia, la comedia, sus derivados y cómo se vinculan entre sí. Esto lo podemos comprender de tal forma que todo esto es de suma importancia para el entendimiento, proceso y desempeño del oficio del actor y de la actriz.